Hola, sí, hola. Bienvenidos todos. Bueno, vamos a arrancar la charla del día de hoy, esta introducción a este evento, como dijimos, quinto encuentro de aficionados a la informática en Uruguay que estamos haciendo. ¿Y quiénes somos? Bueno, somos un grupo de gente que no es normal para arrancar, y que somos aficionados a estas computadoras retro que acá en Uruguay algunas pegaron mucho más, otras no. Los dos casos que vamos a ver el día de hoy quizás pegaron un poquito menos, y es por eso que vamos a hablar un poquito más sobre ellas. Entonces vamos a ir pasando las diapos, y lo que vamos a ver a continuación son algunos de los integrantes del staff. El principal responsable, Antonio Vázquez, que es el responsable que salga todo esto, porque si fuera por el resto probablemente no saldría, y esa es la triste realidad. Así que muchísimas gracias, Antonio. Un aplauso para Antonio, fuerte y efusivo aplauso para Antonio. Muy bien, no te mueras nunca, Antonio. Muy bien. Ese Abreu dice acá, ¿no? Hubiera puesto a Reneguita y era lo mismo, con la peluca esa. Muy bien, estos son los horarios que fueron un poquito modificados, porque claro, a las 12 horas era como medio tempranito, pero más o menos estos son los horarios. Empezamos con esta charla, a las 14 horas va a haber una charla de Alfa y Micromanía, hablando un poco de cómo se manejaban en esos tiempos de la informática en los 80 por acá. A las 16 horas va a haber una charla de representantes de Amstrad en Uruguay, hablando acerca de cómo llegaron estas máquinas acá, cómo las importaron a Uruguay, cómo fue un poco la movida de la Amstrad en Uruguay. Vamos a las 18 horas a ver la historia de la MSX y sobre todo de Konami. Porque la MSX está tan asociada a esta empresa que es muy conocida a nivel del mundo de los videojuegos, ¿no? Konami lo asocia a Metal Gear, lo asocia, bueno, al fútbol, al Pro Evolution Soccer. Pero sobre todo arrancó con esta computadora y por qué hay tanta afinidad entre ellas. Y después vamos a tener la entrega de premio de la competencia, que vamos a pasar a hablar a continuación. Bueno, ahora le voy a dar el micrófono a Javier para que nos explique un poco cómo es el tema de la competencia. Adelante. Gracias, Seba. Bueno, ¿cómo andan todos? Bueno, por quinto año se va a hacer, creo que este es el cuarto año que se hace la parte de competencia. Este año vamos a hacer por juegos de Amstrad y MSX. Si querés pasamos, los juegos se van a competir en dos categorías, categoría niños o menores y adultos. ¿Tá? En MSX son dos juegos, el Gradius, que se llama Nemesis también, tiene la traducción. El objetivo es destruir la mayor cantidad de enemigos posibles. El criterio de puntaje es el mayor puntaje al completar el primer nivel o perdiendo una vida. O sea, se juega con una sola vida. Se puede practicar un ratito antes. Se puede, inclusive en el momento que van a jugar, hacer una práctica más. El otro juego de MSX es el conocido Pac-Man. El objetivo es comer la mayor cantidad de pildoritas. ¿Cómo decir pildoritas? Píldoras. Como cumpleaños. Frutas y fantasmas, que tenemos unos cuantos acá. Y después el criterio de puntaje es el mayor puntaje al completar el primer nivel o perder una vida. O sea, es una vida o pasar el nivel. ¿Ah? Así que cuanto más fantasmitas agarren, más puntos van a hacer. Pasamos al Amstrad, el Gear Kung Fu, que es un poco más complejo, pero con la práctica se agarra bien. El objetivo es vencer al oponente del tercer nivel, o sea, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Se termina ahí sin perder ninguna vida. ¿No? El mayor puntaje en los primeros 3 niveles sin perder, o al perder una vida. Después tenemos el Robocop, que el objetivo es rescatar a la mujer que está en la segunda pantalla, digamos, sin perder una vida. El primer nivel es la parte de disparos. Hay que tener cuidado porque las balas no son infinitas, así que tenés que ir controlando y avanzando para seguir capturando más municiones. El mayor puntaje hasta rescatar a la mujer o perder una vida. Está claro, igual lo vamos a
a poder ver ahí. El proceso es anotarse en la planilla, le vamos a dar un número de la categoría y pasan a hacer esos 4 juegos. Cada ganador, el que haga el mejor puntaje de cada uno de esos juegos, va a tener un premio y además va a tener el pasaje a la final. ¿Tá? O sea, tiene el pasaje a la final donde van a haber otros premios y se va a jugar esa final en otro juego donde hay 3 juegos preseleccionados, pero se va a sortear. O sea, no se va a saber hasta el momento de la final cuál va a ser ese juego. ¿Tá? Así que eso lo vamos a ver en ese momento, se sortean, ya tenemos los juegos seleccionados, tampoco se los vamos a decir, hasta el momento del sorteo. Y ahí van a jugar la finalísima los 2, 3 o 4 que hayan pasado a la final, porque puede ser que alguien haya ganado en varias competencias previas. ¿Tá? Así que por ahí sería, y agradecerles. Terminaríamos a las 4, ¿no, Chivi? La parte de competencia, lo que es la primera fase, ¿no? Y después las finales enseguida. ¿Tá? Solo para que tengan una idea de horarios. Bueno, muchas gracias y gracias, Antonio, por confiar, y al equipo que tenemos atrás, el equipo de la parte de competencia. Así que bueno, buenísimo. Gracias. Anotarse, insensatos. Anótense ya, y el campeonato empieza ahora, ¿no? ¿A qué hora empieza? Ya está corriendo el campeonato, es momento de que se anoten. Pero antes voy a pasar un chivo, y el chivo es mi canal de YouTube y mi canal de Twitch, 100 Mega Shock Uy. Ahí se pueden anotar si quieren. Hago contenido retro, hago stream, juego con máquinas, con computadoras y ordenadores retro, y también algo de consolas. Si les interesa, ahí está el canal, y si no, me preguntan a mí. Muy bien, sigamos. Bueno, vamos a hablar de la primera máquina del día de hoy. En este caso vamos a hablar de la Amstrad CPC. Y esto tiene una historia muy similar a la Spectrum. Hay como un caudillito en esta historia. Miren qué bueno, hasta salió el sol y todo. Y es ese señor de ahí que se llama Alan Michael Sugar. Era un tipo judío del este de Londres que desde chico se dio cuenta que el negocio estaba en canjear cosas. Compro algo, te la canjeo a vos y agarro un margen de ganancia. Ya a los 16 años, el tipo ganaba más que el padre, de profesión sastre. O sea que estaba despegado a los 16 años. Yo a los 16 años estaba saliendo de la pubertad y ya era empresario. A los 21 años funda su compañía, Alan Michael Sugar Trading Liden o Amstrad. En los años 70, eso fue a final de los 60. En los años 70, el tipo se dio cuenta que el negocio estaba en los productos electrónicos porque daban más margen de ganancia. Primero vendía antenas de autos, después se dio cuenta que la moda estaba en los equipos hi-fi, entonces el tipo importaba componentes de, según la competencia, cuestionable calidad y los vendía. Y reducía el costo. Entonces tiene mucha similitud con Sinclair en eso, de decir, bueno, yo puedo vender lo mismo, quizás con componentes más precarios, pero mucho más barato, para que llegue a todo el mundo y no llegue a los que tienen más poder adquisitivo. Le fue muy bien en esa jugada y ya a los principios de los 80 ya tenía, su empresa ya tenía valor en la bolsa de Londres. Entonces vio que el negocio del hi-fi iba decayendo, estaba pasando esa moda, y al principio de los 80 la moda era los microordenadores. Vio la BBC Micro, vio la ZX Spectrum. De la ZX Spectrum, como es un hombre bastante bruto, dijo que se parecía a una calculadora preñada. Entonces se le ocurrió decir, bueno, yo me quiero meter en este negocio, pero veo que todas estas computadoras tienen muchos cables, que para un camionero agarrar y conectar esta computadora para hacerla funcionar era flor de laburo. Entonces, ¿qué dijo? Quiero hacer una computadora que sea All-in-One, que hoy en día viste que está de moda el tema del All-in-One. Este fue el precursor del All-in-One. Dijo, quiero que tenga un cable que me venga con el monitor, que al chiquilín que se la compren no le ocupe la tele a los padres, porque en ese tiempo tener una tele era un privilegio. Entonces te vendía el monitor, el teclado, 2 cables y la computadora salía funcionando. Obviamente que este señor era un gran negociante. No tenía nada, no tenía gente ni que la hiciera. Él lo que hacía era
contrataba a otros, terciarizaba el servicio de la computadora, de los componentes electrónicos. Lo único que sí tenía, lo único que es de factura de la computadora, de la Amstrad, es el tema de la carcasa. ¿Por qué? Porque bueno, en la época de los equipos Hi-Fi, él ya tenía un inyector, una máquina de inyección de plástico. Ahí va. Bueno, y entonces, por allá por el 12 de abril de... A ver si me lo baja ahí el hombre. ¿El sonidista? ¿Dónde está el sonidista? Bueno, entonces por allá por el 12 de abril de 1984, 2 días, 40 años y 2 días tiene esta máquina, la presentó en el Westminster School de Londres, Westminster School de Londres, y sorprendió porque era barata, porque te venía todo integrado, te venía monitor monocromo y tecladito, tenía unas buenas características técnicas, rivalizaba con sus competidores, un Z80 de 4 MHz, que era la onda de las máquinas de ese momento, de tener ese procesador, porque era barato. Tenía una memoria RAM de 64K, una memoria RAM de 32, tenía salida de TV, cassette, que en realidad estaba todo integrado. Sí o sí tenías que usar el monitor para poder alimentar la Amstrad, o sea que sí o sí te vendían una caja todo. Tenía 3 modos gráficos, en donde hoy en día todo lo que es la Demo 100 aprovecha sobre todo los modos con más resolución. 3 canales de audio, 7 octavas, y el lenguaje de programación tiene una particularidad. No es el lenguaje de programación o el intérprete que usan las otras computadoras como la MSX, como la Spectrum, que es asociado al de Microsoft, sino es un lenguaje custom llamado Locomotive Basic, que es un lenguaje creado específicamente para esta máquina, entonces tiene como ciertas ventajas con respecto a los BASIC convencionales. ¿Ah? Veamos qué más. Bueno, acá vemos un poquito las características técnicas de la máquina. El teclado es un teclado mecanizado que está muy bueno para la época. Se vendían diferentes tipos de teclado, pero este teclado era muy bueno. Y en la parte posterior vemos conectores que eran conector de alimentación, conectores para la unidad de disco impresora y también para conexión de joystick. Vamos a pasar por otra por acá. Ahí los ven un poquito a los conectores. Bastante básico, bastante simple. O sea, no era un laburo impresionante conectar una máquina de estas para... Como decía Alan, estas computadoras son para el camionero y su esposa. ¿Por qué? Porque no necesitabas mucho ingenio para poder conectarlas. Salieron otros modelos de Amstrad. Acá no estoy abarcando los modelos PSW. Estoy abarcando los modelos que se llaman Color Programmable Computer, y esos modelos tenían diferencias, los primeros, con el tema de la cantidad de RAM. Por ejemplo, la 464 tenía 64K, la 664 tenía 64K y disquetera. Después tenías las 472 que tenían 72K y la 6128, que es la última, que ya viene con la disquetera incorporada, 128K. A continuación también sacó, por allá por los años 90, este modelo llamado Plus, que agregaba algún par de características. Por ejemplo, estaba rediseñado para que el hardware pudiera ser, para que se pudiera hacer scroll por hardware, que antes no tenía, y aumentaba la paleta de colores a 31 colores en total de 4096, que la Amstrad convencional tiene 27 colores en total, y agregaba a nivel de audio, mejoraba con transferencia DMA automática. Bien, no hay mucho que agregar. Podemos decir que venían 2 tipos de monitores, monitor monocromo, monitor color. La diferencia entre una máquina y otra era de 100 libras, que para ese entonces era bastante igual, era heavy. Hay que hacerlo con el tema de la inflación actual, así que era mucha guita, eran miles de dólares de hoy.
Y bueno, y venía con periféricos también. Todas estas computadoras venían con periféricos. Por ejemplo, ahí tenemos un modulador que se llama MP1, salió MP1 y MP2, que ese moduladorcito o ese transformador lo que te permite es prescindir de monitor y poder conectarlo a una televisión convencional. Después, tenías una disquetera de 3 pulgadas. No traje los disquetes de 3 pulgadas. La característica de estas máquinas es que usaban, como la Spectrum usaba disquete de 3 pulgadas, doble capa, que son específicas de ella y de las Spectrum más 3, que también en ese momento era de Amstrad. Son estos disquetes de acá, que dicen AMS Soft. La historia de esos disquetes es que Alan Sugar, como buen comerciante, fue a buscar lo más barato posible a Japón y encontró estos disquetes. Ella va por ahí. Tenemos impresoras y tenemos también ampliación de memoria para las Amstrad de 64 o de 128, que podía ampliarte hasta 256 KB de RAM la computadora, el ordenador. Muy bien. Y bueno, lo que a nosotros nomás nos engancha en el mundo retro son los juegos y los catálogos de juegos que salieron. Y la Amstrad, como verán, tiene juegos de muy buena calidad, muy superiores a nivel de color sobre la Spectrum. Si hay un fanático de Spectrum, lo siento mucho, pero acá se nota lo que es y la diferencia. Hay muy buenos juegos, muy buenos ports. Así que nada, se los recomiendo que después que les peguen una bichada porque están muy buenos. Bueno, y ahora vamos a pasar al otro periférico que tenemos el día de hoy, en estos 40 años. Por allá por el año... Pero sí, la otra computadora, ordenador. Por allá por el año 1983, Axi Corporation, de este señor, Kazuhiko Nishi, se asocia con un desconocido Bill Gates, fundador de Microsoft. Miren esta onda de hippie que tiene. Y bueno, se asocian con la idea de crear un estándar. ¿Qué es un estándar? Es lo que hoy tenemos hoy en día con las PC convencionales. Pero ellos, en cierta medida, fueron precursores también del estándar, diciendo, bueno, ofrecemos este estándar a muchas empresas y estas empresas tienen que cumplir ciertas condiciones mínimas para que esa computadora sea considerada una MSX, ¿no? El origen del acrónimo MSX está súper discutido. Hoy en día el más aceptado proviene de Microsoft Extended Basic, pero este señor Kazuhiko Nishi, a cada empresa que iba le decía no, MSX, por ejemplo, si iba a Sony, se refiere a Microsoft Sony Extended. Así le hacía como un guiño al directivo de Sony, como diciendo, mirá que estoy hablando por vos. Y entonces ahí lo enganchaba al de Sony. Al de Mitsubishi le hacía la misma trampa, decía Mitsubishi tanto, y así. Eso es un mito, un rumor, pero hoy en día se acepta como Microsoft Extended Basic como más aceptado, ese acrónimo, digamos. Bueno, muchísimas compañías les pareció interesante esta idea, compañías muy conocidas e incluso compañías que no eran asiduas a esto, como por ejemplo Yamaha. Yo Yamaha lo asocio a las motos, no lo asocio a computadoras. Mitsubishi lo asocio a los autos, no lo asocio a las computadoras. Panasonic a los equipos de audio. En fin, habían varias compañías que les pareció muy buena la idea. Incluso tenemos acá Talent, una empresa argentina que tomó los planos de la empresa coreana Daewoo, el hardware, y fue a pedirle a Bill Gates la licencia del software, que prácticamente se las regaló Bill Gates. Y entonces por ahí nació la Talent. Tenemos a Gradiente, una empresa brasilera, Hitachi, que se dedica también al audio. O sea, habían muchas empresas que les parecía muy buena la idea de poder tener una computadora estándar. Bueno, y acá te puse 6 modelos diferentes de MSX. Son todas distintas, pero vos vas a notar que todas tienen características bastante comunes. Bueno, acá tenemos una Philips, una Spectra Video, una Sony Hitbit, una Gradiente, esta creo que es Yashica, pero es una Daewoo también. Y acá tenemos Toshiba, que se dedica a hacer teles también. Y esas características comunes que tienen que tener es que tienen que tener mínimamente un procesador Motorola, un Z80 a 3,58 MHz. Básicamente lo mínimo imprescindible es que tenga una ROM de 32 kilobits. Lo mínimo de RAM posible que pueden tener son 8 kilobits, ampliable a 64 kilobits. La RAM de video tiene que ser de 16 kbit máximo y el lenguaje incorporado tiene que ser el intérprete de ellos, que es el Microsoft Extended Basic 1.0.
Como tarjeta de video, que en ese tiempo eran incorporadas, la chip de video tenía que ser un Texas Instrument, que eran o el 9918 o el 9928 o 29, según si fuera NTSC o PAL. ¿Tá? Y después tenía que tener 4 modos de pantalla, 2 modos de texto y 2 modos gráficos, 32 sprays definibles. No te quiero aburrir con esto, pero te quiero decir que básicamente la computadora tenía que tener componentes sí o sí, y sí o sí tenía que tener el intérprete de ellos para entrar dentro de lo que digamos el estándar. Como tarjeta de sonido te debe sonar te debe sonar el AI 3910, que es el que usa la Spectrum, la Atari ST, bueno, en fin. Tiene que tener sí o sí 1 o 2 conectores de cartuchos, que me parece que eso es lo más llamativo de la MSX. A ver, para un poquito. Lo más llamativo de la MSX, por lo menos lo que más me sedujo a mí, es que tiene cartuchos. ¿Tá? Y es una máquina que ya desde el año 1983 vio que la jugada era ir por el lado de los cartuchos. Entonces, muchas empresas de videojuegos, sobre todo, le gustó el tema de los cartuchos y se asociaron entre ellas, como dije anteriormente, Konami. Tiene que tener sí o sí entonces un conector de cartuchos. Tiene que tener salida RGB, bueno, eso no es verdad, pero bueno, está. Y tiene que tener 2 puertos de joystick. O sea que es como una consola casi ordenador. O sea, es una consola de videojuegos que tiene función de ordenador, porque tenés puerto de cartucho, tenés puerto de joystick. Está más que interesante. Esto fue por allá por el año 83. Les fue muy bien y dijeron, bueno, vamos a mejorar el estándar. Entonces sacaron por allá por el año 85 lo que hoy conoceríamos como la MSX2. Y acá te muestro una Panasonic, una Philips, una National, que es una empresa muy importante en Japón, la Sanyo, Sanyo también conocida a ser teles, y una Sony. ¿Tá? Las características de esta tenía que tener las mismas características que la MSX1, pero además sumarle 64K de memoria con un máximo de 512, que yo te había dicho en la anterior que el mínimo era 32, bueno, en este es 64. Tiene que tener 64 kilobits de video, que en la otra era 8, sí, era 16 kilobits de video y acá tiene que tener mínimo 64. El BASIC fue mejorado a una versión 2.0, te dejaba hacer un par de cosas más y tiene más modos gráficos. Tiene un modo gráfico de 16 colores a una resolución de 512 x 212 y un modo gráfico de 256 x 212 a 256 colores. O sea, en 3 años hubo un avance tecnológico importante con respecto a este estándar. Y el sonido, bueno, era un IM, este es el mismo que tiene la Atari ST, el IM2149, y opcionalmente podía tener una disquetera de 3/4, de 3 medios, perdón, como tiene la que está ahí. Esa MSX tiene eso, opcionalmente, ¿no? Muy bien, ya no los aburro, me faltan 2 más, pero vamos a tratar de más dinámico. Por allá por el año 88 y solo en Japón salieron las versiones MSX2 Plus, que básicamente agregaban algunas cuantas funciones y algunas cuantas condiciones obligatorias mínimas. Acá vemos, por ejemplo, una Panasonic Wave, acá vemos una Sanyo y por acá vemos una Sony también. Las condiciones mínimas, el mismo procesador, el Z80 de 3,58 MHz que te acabo de mencionar, pero aparte que tuviera la posibilidad de que ese procesador pudiera ser overclockeado hasta 5,37 MHz. Como memoria RAM de video mínima 128, o sea que con respecto a la versión de MSX2 común ampliaba 64K más de video. ¿Tá? El chip de video obviamente cambiaba a un chip que es el B9958, que te permitía hacer otras cosas, scroll por hardware lateral, en fin, mejoraba un par de cosas. Obviamente te mejoraba los gráficos con una resolución de 256 x 212 a 19.268 colores, o sea que ya podías hacer obras de arte básicamente en esta máquina. Y después opcionalmente podía traer un chip FM de música, que es el IM2413, y como opcional también podía venir con disquetera, aunque estos modelos prácticamente ya todos tenían disquetera. Y por último, esta es una total desconocida. Bueno, obviamente que acá nunca llegó, solo llegó en Japón y solo la sacó el modelo Panasonic, es la MSX
Turbo R. ¿Y esta qué característica tenía? Bueno, que tenía otro procesador, en este caso un procesador R800, es el primer modelo de computadora de 16 bits, las otras eran todas computadoras 8 bits, y este procesador andaba a 7 MHz, prácticamente igual que un Motorola 68000. Aparte, igual tenía el Z80 como auxiliar para tener retrocompatibilidad. Entonces vos con esta MSX Turbo podías jugar a la MSX1 y no tenías ningún inconveniente. ¿Tá? Sí o sí tenía también 96 kilobits de RAM en BIOS y en BASIC. De RAM mínimo tenías 256 kilobits, o sea que ya estabas en una gama alta. Sí o sí tenías el chip FM que te hablé anteriormente, el IM2413. Tenía un chip de sonido MIDI también, tiene un conector MIDI a los costados de algunos modelos. Tiene micrófono incorporado y obligatoriamente tiene una disquetera de 3,5. Y creo que por acá... Bueno, el formato de carga, como te hablé recién, tenías varias formas de cargar. En la anterior también. Tenías formato cassette, sobre todo para MSX1, ¿ah? Porque eran juegos chicos. Tenías formato disquete cuando el juego era demasiado grande para meterlo en un cartucho, porque los juegos en cartucho te entraban 512 kilobits. En cambio, en cada disquete tenía 720 kilobits. Entonces, para el desarrollador de videojuegos decía, bueno, lo saco en disquete porque mi juego es más grande que 512 kilobits. Si no, tengo que andar gastando una fortuna en que me fabriquen un cartucho cuando el disquete es algo barato. Con la contra de que las cargas siempre eran más lentas. Y además que el usuario tenía que andar cambiando el disquete, que era un embole. Y después habían combinaciones en donde se usaban los disquetes como el juego. Ahora al final respondo preguntas. Se usaban los disquetes como el juego, y cuando vos querías que el juego tuviera algo adicional, por ejemplo, un chip adicional de música, como sacó Konami, que es el SSC, que ahora a las 18 horas se va a hablar un poco más a fondo, en ese cartucho expandías el sonido. Entonces el juego lo corrías por disquete, pero el cartucho te adicionaba los canales de sonido que precisaba ese juego. Eso es una combinación híbrida bastante interesante. Y vamos a ver por acá. Bueno, los juegos. Los juegos propios japoneses son espectaculares. Están muy buenos. Acá tenemos el Frey, que es de micro cabin. Tenemos el Globelius, New Devil Globelius, el Zack, Aleste, Androgynous, que es un juego bizarro hasta el día de hoy. y vieron que estos son todos MSX2. ¿Ah? Hay juegos de MSX1 que tienen muy buena calidad gráfica. Por ejemplo, el Nemesis 2 es un juego exclusivo de MSX1 y tiene esta paleta de colores y se ve muy bien. Obviamente que la MSX2, al tener un chip de video mejor, permite hacer un poquito más de cosas. Por último, muchas gracias. Espero no haberlos aburrido con la charla. Pero era necesario educarlos, así que nada. ¿Preguntas? Yo tenía una pregunta. La MSX2 Turbo R, entonces también tiene un Z80, además del... Sí, el acrónimo que usaron para la MSX es MSX Turbo R. O sea, el 2 Plus lo sacaron. Y tiene el R800 para solo los juegos exclusivos de MSX, que salieron muy poquitos. Salió creo que Illusion City, salieron 2 o 3 juegos. Y tiene un Z80 auxiliar que también te permite la opción de overclock. Y ese te permite jugar juegos de MSX 1 o 2. Es retrocompatible, no como las consolas de ahora. Ya pensaron en eso también. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada más? Bueno, dígame. ¿Los programas de videojuegos cómo llegaban a Uruguay? Sí. En la siguiente charla vas a verlo medio... Justamente se va a hablar de eso, pero básicamente sí. Básicamente Uruguay en los 80... Ya está. Te responde solo. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, a ver. Sí. No tenías que hacer los esquemáticos. Tenías armado todo. Es más, habían empresas que lo que decían, por ejemplo, Yamaha, agarró y dijo, agarró esto, que no lo tengo que hacer yo tengo que pagar una prima. Decir, bueno,
a Axi Corporation, que era dueña del esquemático, dueña de la fabricación, digamos, dueña ¿cómo decírtelo? Era dueña del formato MSX, se le pagaba una plata, ¿tá? Se le pagaba una licencia, no me salía, estoy en otro país hasta ahora. Se le pagaba una licencia y vos no tenías que andar haciendo los esquemáticos porque era caro hacer una máquina de cero. En ese tiempo era carísimo. Pero si venía alguien y te dice, mirá, tengo este esquemático, vos lo ves, por poquita plata te lo vendo y vos podés hacer tu máquina. Me cumplís estos requerimientos básicos, pero aparte vos hacés lo que quieras, genial. Pasó con Yamaha. Yamaha, por ejemplo, estaba muy metido en el tema de la música. Entonces vos vas a ver acá que hay una MSX que tiene salida MIDI, pero eso no estaba dentro del estándar. ¿Qué pasó? Que Yamaha dijo, es buena idea agregárselo. Acá tenés una Philips, una NMS 8280, que esta tiene lo que se llama Superimposer. Se usaba para canales de televisión, para ponerte los cartelería de un programa en Holanda. Y la usaron en muchos programas. Y eso es un extra, eso no, el estándar no venía así. Claro, exacto. Esto que te aburría hablando era lo básico que le decían, bueno, vos querés hacer una computadora mía, bueno, tenés que tener un Z80, tenés que tener este mínimo de RAM, tenés que tener este mínimo de RAM de video, tenés que usar el chip de sonido que yo te digo, tenés que usar el chip de video que yo te digo, y después, si vos me cumplís lo básico, hacé lo que quieras. Y es lo que hicieron muchas empresas. Algunas hicieron un Super Video Imposer, otras hicieron MIDI. Hay algunas que le pusieron impresora a la MSX. Hay una National acá, que no sé si la tengo, que le puso impresora. Que eso es re interesante, por eso la había... A ver si está acá. Esta National tiene una impresora incorporada. Pero claro, ellos te decían, bueno, la única condición que te pido es que me cumplas lo básico. Después, agregale lo que quieras. Entonces, para mí, Sony, Mitsubishi, lo que sea Sanyo, estaba buenísimo. No tenía que andar contratando ni ingenieros ni nada para que me hicieran un esquemático de una máquina que yo no sabía si iba a triunfar. Mientras que yo ya veía que las MSX anteriores les estaba yendo bien. Entonces, era un negocio seguro. ¿Alguna pregunta, Tacha? Mario primero. Un datito te quería agregar. No te permito. No, dale. Dale. Sobre la Amstrad. La Amstrad en un principio, permiso, antes que nada, iba a tener como procesador un 6502. ¿Qué pasa? Cuando le encargaron para hacer el software, el intérprete BASIC, venía de la mano de Locomotive Software. La idea en la 6128 era desarrollarlo con CPM para tener algo un poquito más de oficina, digamos, que era el sistema operativo que en esa época estaba reinando. Entonces, ¿qué pasó? La gente de Locomotive Software ya tenía un núcleo elaborado en CPM que corría sobre Z80. Fue tanta la influencia que tuvo Locomotive Software en este sentido, tanta la presión que hicieron, que Amstrad decidió cambiar el procesador, que inicialmente era un 6502 por el Z80. Era eso, el datito. El 6502 de Commodore, decís vos. Sí. Sería una máquina espectacular, pero no lo fue. No, ese dato lo sabía, pero era como que demasiada info. ¿Alguna pregunta más? Yo quería saber si tenés conocimiento acerca del Yamaha. Estoy al tanto de que además de un chip de video hizo una especie de mapper, puede ser, sí, para algunas MSX2 que incluía el mapeado de RAM y esas cosas. Me pregunto, capaz que yo creo que Yamaha tal vez metió más la mano de solo comprar el... O sea, estoy preguntando con el ¿iría con chip de Yamaha? No me sorprendería porque Yamaha te estoy diciendo que te estaba haciendo el chip de audio, ¿no? Te estaba haciendo el chip de audio y te estaba haciendo el chip de video. El BDP de la MSX es Yamaha. Y los chips de sonido, el PSG, el audio ese horrible y el FM era Yamaha. E incluso hay una MSX Yamaha, o sea que no me sorprendería, no lo tengo ese dato, lo siento mucho, mi conocimiento llega hasta ahí. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? ¿Cómo fue que el MSX perdió después contra el estándar? Como perdieron todas las computadoras contra IBM, básicamente. O sea, la gente se decantó por tener programas en común, porque vos tenías una MSX
y solo podías jugar MSX. Vos tenías una Amiga y solo podías jugar cosas de Amiga. Entonces, cuando apareció las IBM clónicas compatibles y con precios más reducidos, donde vos podías compartir software con todo el mundo y todo el mundo tenía una IBM, se acabó la fiesta. O sea, era así. La gente, incluso la MSX Turbo R fue como un manotón de ahogado, porque ya con la MSX 2 Plus ya se dieron cuenta de que tenían que evolucionar o morir. Y la MSX2 y la MSX2 Plus, la única diferencia sustancial que tienen, y estamos hablando de una máquina del 85 con una del 88, que 3 años a nivel de tecnología es un disparate en ese tiempo, era un disparate, le cambiaron el chip de video nada más. Era como una muerte anunciada. O sea, me cambias el chip de video, pero sigue siendo una máquina de 8 bits. Mientras que ya tenés una Commodore Amiga que tenés un procesador Motorola de 16 bits. Tenés una Atari ST, tenés una Apple, bueno, si tenías la plata. Y tenés varias máquinas. Y todavía tenías IBM compatibles que ya se habían empezado a clonar y que estaban empezando a reducir los costos. O sea, no había chance. Tampoco hubo chance para Commodore, que en su momento le fue bien, pero tomó decisiones horribles, se disparó en el pie y bueno. Pero todo lo que no era estándar, si vos te pones a pensar, murió. El único vivo de toda la historia esta fue Alan Sugar, porque el loco se dio cuenta, como era un pirata, ¿no? Entonces, el tipo no estaba pegado a nada. Cuando vio que el negocio se le moría, cambió de rubro. Dijo, me dedico a las antenas parabólicas. Largó toda la miércoles, me dedico a la antena parabólica. No pasó con Sinclair. Sinclair estaba tan atado a la idea de la computadora y estaba más preocupado por la moto eléctrica, que fue un rotundo fracaso, que el tipo terminó vendiendo la empresa a lo que él pensaba de que era un pirata comercial como Alan Sugar, que es un pirata comercial. Y Alan terminó vendiendo su empresa en el 2007 a una cifra multimillonaria y todavía lo nombraron Sir. Es Sir Alan Sugar. O sea que fue el de toda esa época, el que mejor la hizo fue Alan. Por eso yo le aplaudo de pie a Alan. Lo escuchás hablar y parece, no sé, parece de las películas del viejo oeste, ¿viste? Cuando toca cantinero a servirme algo, te mato. Bueno, habla así él, pero el tipo vio que en su momento había que cambiar de rubro o morir y cambió. Todos los demás marcharon. ¿Alguna pregunta más? Bueno, que todas te prometían el futuro. Sinclair te prometía el futuro a menos de 100 libras. Porque en realidad eso fue la forma que él tuvo de que vos se las compraras. Sugar lo mismo, te prometió una máquina que a vos no te complicara conectarla. Si vos no sabías nada de computación, no importa. Son 2 cables, no va a explotar, tranquilo. Pero sin embargo, en la evolución de esto de las computadoras, vos tenés que hasta final de los 80 tenías todas máquinas diferentes, que ninguna era compatible con nada. Una Commodore 64 no era compatible con una Astra, ni con una MSX, ni con una Spectrum. Entonces, si habían 4 personas que tenían esas 4 máquinas diferentes, lo único que hacían era pelearse a ver cuál tenía la mejor compu. Pero ninguno de ellos podía compartir nada. Sin embargo, la IBM, como entre comillas, mató un poco el mercado, porque mató la posibilidad de que vos pudieras programar. Hoy en día nadie programa nada, ¿no? ¿Por qué nadie programa nada? Porque no tenés un intérprete como tenían estas máquinas. Yo quiero hacer un videojuego hoy en Amstrad. Primero me tengo que tomar unos cuantos litros de etilo, pero lo puedo hacer. Hoy en día yo no puedo hacer un videojuego. O por lo menos no puedo hacer un videojuego libre. Tengo que recurrir a una herramienta como el Unreal Engine, que estoy obligado a tenerla. Tengo que recurrir a una herramienta como el Visual Basic, estoy obligado. O sea, esto te democratizaba mucho. De hecho, hay muchos hobby aficionados que terminaron haciendo empresa. Muchos de los que jugaban en Spectrum, en Astra, en MSX, hoy en día trabajan en Ubisoft. ¿Por qué? Porque empezaron con ese ritmo así de meterse a hacer juegos de esa manera. Así que, nada, chiquilines, si tienen alguna duda más, diga. Porque tenés que usar lentes. Nadie hable mal de acá de MSX o Astra porque se la va a ver conmigo, lo único que les voy a decir. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? ¿Cómo? Y lo nombraron Sir porque... Yo diría que porque fue un empresario exitoso. O sea,
la reina Isabel te veía que vos gatillabas para la corona, agachate que te pongo la espada. Y sí, pero es que hay que sacar el romanticismo de eso. Ese romanticismo murió hace mucho. Le aportaba con los impuestos o lo que sea a la corona inglesa, le digo. Y Sinclair lo mismo. Sinclair, la diferencia de Sinclair y Alan, que Alan es mucho más valorable porque Sinclair había nacido ya en cuna de oro, o sea, ya había nacido con guita. Alan no, Alan de un barrio recontra abajo del este de Londres, vendiendo verdura, después dándose cuenta de que vendía antenas de vehículo iba a ir mejor, después fue un tipo que fue evolucionando también, entonces es más valorable, que hay muchos dichos que no vas a compartir, seguramente que no, porque es bruto el tipo, no le podés pedir más, pero que la tiene clara, hasta el día de hoy la tiene clara. Pues y le queda poquito para ser primer ministro, por la manera de ser de él, le queda poquito para ser primer ministro. Sí. Sí. Pero no se sorprendan que él diga, esta computadora es una porquería, porque en una foto la tiene en la mano como diciendo, sácame esto de arriba. Porque en realidad él lo que tuvo de virtuoso es que nunca se apegó a nada. Solo se apegaba a la guita, chau. ¿Tá? ¿Alguna pregunta más? ¿O la dejamos por acá? La dejamos por acá. Muchas gracias a todos. Un aplauso para mí.